el objetivo de que ustedes puedan revisar lo que hablamos acá posteriormente. La grabación pues en ningún momento tiene el objetivo de que usted no venga a clase y después la revise. Obviamente pues la puede hacer si tiene alguna emergencia. Todos estamos propensos a que pues nos ocurra cualquier anomalía, pues también en ese caso pues sí sería válido. La idea pues tampoco es saturarlos acá de trabajos, de cosas que me tengan que entregar con fecha exacta. Siempre dejamos pues las actividades abiertas para que la entreguen hasta el último día, pero pues la idea es que no se dejen colgar. Em, ¿Qué más les puedo contar? El tema del grupo de WhatsApp. Entonces, yo a las personas nuevas, obviamente, como no las conocía, pues tuve que enviar un correo masivo dando la información para esta llamada, el link para esta llamada. Pero eso lo hicimos por primera vez. Ahí en ese mismo correo, en la parte de abajo, pues yo les envié también un link de invitación para un grupo de WhatsApp. Entonces, todo lo vamos a manejar en el grupo de WhatsApp. Obviamente es más fácil, es más práctico que estar revisando el correo electrónico, porque a veces esos correos se van al spam, correo no deseado, entonces no es práctico. Irania, ¿tienes alguna duda? José Jairo. No, profe, se me presionó la mano. Listo. Entonces, la dinámica del curso es muy sencilla. Yo les tengo acá unas presentaciones, unos ejercicios prácticos, pues para tratar de hacer esto no tan monótono de solo presentaciones, sino también ponerlo en la práctica. Este curso, como es de electrónica, nos va a dar la facilidad de trabajar con un software. Ya les voy a contar más del software. Entonces va a ser una simulación muy buena, eh, una herramienta que pues nos va a permitir trabajar como si estuviéramos en un laboratorio, porque el software pues se presta para eso. No sé si tengan alguna duda ustedes de algo de la logística del curso, del horario, de que haya quedado alguna inquietud de la plataforma. No vamos a trabajar, por ejemplo, con Sofía Plus, que esa es una pregunta recurrente, que hay gente que piensa que toca subir las evidencias a Sofía Plus. No, eso se hace en otro tipo de cursos que son virtuales, acá no. Acá, ustedes me van a enviar las tareas em, a un Classroom, que todavía no lo he construido. Apenas lo construya, pues se los envío a ustedes. Entonces, cero plataformas, ni la de Sofía Plus ni la de Sayuna. Solamente la vamos a trabajar acá, o con el grupo de WhatsApp o con el Classroom. No sé si tengamos alguna duda adicional, algún comentario. Listo, Alex nos dice que todo bien. Bueno, entonces arranquemos. Les voy a compartir la presentación y vamos mirando a ver de qué se trata el curso. Les voy a compartir entonces acá. Listo, me confirman porfa si están viendo ahí la presentación y si me están escuchando bien. Sí, Listo, señor. Francisco, Keimer, Alexander, gracias, Stephanie. Bueno, entonces el curso se llama Electrónica Básica. Yo revisé el programa ahí el que está ya preestablecido. Esos programas pues no los diseño yo, eso ya está preestablecido ahí en el SENA. Y ahí nos hablan pues de varias cosas. Obviamente pues uno tiene la autonomía de según pues el perfil de cada quien pues acomodarlo. Yo consideré que como vamos a trabajar 10 sesiones, podemos dividirla en dos partes. Entonces,
esas dos partes. La primera sería hablar de la electrónica análoga. Entonces ya les voy a explicar qué es la análoga. Y la segunda parte, en las siguientes 5 sesiones, hablamos de la electrónica digital. Entonces así está dividido el curso. Electrónica análoga y electrónica digital. Obviamente, cuando uno va a estudiar estos temas, por ejemplo, si usted quisiera estudiar electrónica análoga de una manera profunda, pues esto sería de un tiempo largo. Estamos hablando de 2, 3 semestres. Por ejemplo, uno en la universidad estudia eso, 3 semestres de electrónica análoga y otros 3 semestres de ingeniería de electrónica digital. Entonces, obviamente, en un curso de 40 horas nosotros no vamos a salir expertos, no vamos a salir acá eh, con maestría de electrónica, sino simplemente es un abrebocas, es una presentación, es un abrir el panorama para que ustedes observen las principales diferencias que hay entre cada una, miren cuáles son algunas de las aplicaciones. Todo esto pues incluye mucha parte matemática, física, química, materiales, entonces es bastante exigente. Obviamente pues no vamos a entrar mucho en detalle de ecuaciones, de resolver ejercicios muy tediosos, vamos a hacer los ejercicios pues más básicos, más sencillos, para entender estos conceptos desde pues estos diferentes puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista eh, de ingeniería, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico. Entonces, esa es la invitación, que no necesitamos que estar formalmente matriculados en un programa, bien sea de ingeniería o de física o lo que sea, para acceder a la información. La información es para todos. Esa siempre ha sido la motivación. La información es de todos, nadie es dueño de la información, está ahí disponible en Internet para que nosotros accedamos a ella, la sepamos interpretar y la sepamos utilizar. Listo, dicho esto, entonces vamos a iniciar con esta parte de la electrónica análoga. Vamos a mirar de qué se trata esto y cuáles son pues los conceptos más básicos. Les recomiendo también el tema del micrófono para que no hagamos acá tanta interferencia, lo encendamos solamente cuando vayamos a intervenir, si tenemos alguna duda o alguna pregunta. Listo, entonces, ¿qué es la electrónica análoga? Entonces vamos a mirar una breve introducción. Dice, una de las cosas notables de este campo, como en muchas otras áreas de la tecnología, es lo poco que cambian los principios fundamentales con el tiempo. Los sistemas son increíblemente más pequeños, las velocidades de operación actuales son en verdad extraordinarias y cada día aparecen nuevos artefactos que hacen que nos preguntemos hacia dónde nos está llevando la tecnología. No obstante, si, no, si nos detenemos un momento para considerar que la mayoría de todos los dispositivos en uso fueron inventados hace décadas y que técnicas de diseño que aparecen en libros que datan de la década de 1930 se siguen utilizando. Obviamente, pues ya todos sabemos que la tecnología avanza de manera exponencial día a día, pero eso es algo importante. Los principios fundamentales de la electricidad no han cambiado. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo práctico, las leyes de Newton, si usted quiere ir a hacer un estudio astronómico, obviamente se van a quedar cortas, no van a funcionar. Pero para todo lo que nos incluye, nos compete a nosotros en la parte eléctrica, en la parte electrónica, mecánica, funcionan perfectamente. Y son leyes que datan de los años de 1500. Lo mismo las leyes de las que nosotros utilizamos acá en eléctrica. La ley de Ohm se sigue utilizando desde 1500 y la seguiremos utilizando a futuro. Las leyes de Maxwell, la ley de Faraday, la ley de Gauss, todas esas leyes tenemos que tenerlas ahí porque pues son el lenguaje de lo que nosotros
nos interesa. Entonces es algo que destaco yo de esta información. Acá pues hay un señor, él fue el inventor del circuito integrado y coinventor de la calculadora electrónica de mano. Se llama Jack Clay Kilby, entonces ahí como para tenerlo de referencia. Nació en 1923, maestro en ciencias de la Universidad de Winston, director de ingeniería y tecnología. Entonces, gente que pues se destaca en estos campos, ¿verdad? Tiene 60 patentes. Entonces, es gente que le ha entregado su vida a este estudio. Entonces, eso porque a mí siempre me gusta mostrar estos personajes porque eh, uno a veces piensa que estudiar cualquier disciplina es de 1, 2 años, 3 años, 4 años. Ya cuando uno se mete a estudiar, nunca va a terminar. Esto ya es para toda la vida, así sea formalmente o autónomamente. Ahorita pues está, con el acceso a la tecnología, está muy de moda el trabajo autónomo, la enseñanza autodidacta. Sabemos que también pues los grandes eh, físicos, químicos, matemáticos, la educación de ellos fue así. Una educación autónoma, una educación autodidacta. Listo, ya entrando en materia del tema de la electrónica análoga, entonces los materiales más utilizados para formar los circuitos que nosotros pues vemos diariamente en los computadores, en los televisores, celulares, donde usted se le ocurra, eh, son estos tres que tenemos acá: el germanio, el silicio y el arseniuro de galio. Entonces vamos a leer acá textualmente qué nos dice y vamos sacando las ideas más importantes. Entonces, para apreciar plenamente que el silicio, el germanio y el arsenuro de galio son los semiconductores más utilizados por la industria electrónica, hay que entender la estructura atómica de cada uno y cómo están enlazados los átomos entre sí para formar una estructura cristalina. Todo átomo se compone de tres partículas básicas: el electrón, el protón y el neutrón. En la estructura entrelazada, los neutrones y los protones forman el núcleo. Los electrones aparecen en órbitas fijas alrededor de este. El modelo de Bohr de los tres materiales aparece en la siguiente figura. Entonces, este modelo de Bohr ya lleva sus años. Estamos hablando ya de más de 200 años. Eh, Esa teoría pues está basada en esta estructura de electrones, protones y neutrones. Lo que les decía ahorita, ya esto no es tan cierto a nivel ya eh, relativo y cuántico, pero perfectamente funciona en nuestra área de la electricidad y de la electrónica. Entonces acá vemos un átomo de silicio y un átomo de germanio. Va a tener pues una estructura donde en el núcleo pues van a haber neutrones y protones, y en sus orbitales van a tener, van a estar los electrones. Los electrones pues tienen una carga eléctrica negativa, los protones van a tener una carga eléctrica positiva y los neutrones van a tener carga eléctrica neutra. Los neutrones, la función de ellos es mantener el núcleo pegado, como una especie de pegamento. Los electrones pues van a tener diferentes capas de valencia, perdón, diferentes niveles de energía. La última nivel de energía pues se llama capa de valencia y es donde pues se van a diferenciar los elementos. Por ejemplo, el silicio, estamos hablando de semiconductores. ¿Qué vamos a entender por un semiconductor? Un semiconductor es un material que puede o no conducir la electricidad. Un material conductor, los metales: el cobre, el aluminio, el oro, la plata. Semiconductores, estos que tenemos acá: el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. El germanio, eh, ¿cómo está compuesto? Pues de igual forma, en su última capa de valencia tiene 4 electrones, al igual que el silicio. ¿Cómo sería el átomo por ejemplo, de un conductor, del conductor de cobre, del átomo de cobre? Solamente tendría un electrón.
Eso lo hace que ese electrón esté menos ligado al núcleo. En un semiconductor tiene 4. Esa ligadura no es tan fuerte. En un aislante tendría 8. Está muy ligado al núcleo, entonces por eso no va a poder conducir la electricidad. Acá lo mismo pasa con el galio y con el arsénico. Entonces tenemos acá en el galio, ya no tenemos 4 electrones de valencia, sino tenemos solamente 3. Y en el arsénico, pues tenemos 5. Por eso, pues es tan conveniente, químicamente hablando, unir el galio con el arsénico para generar el arseniuro de galio. Porque este tiene 5 y este tiene 3, pues si unimos, compartirían, habría acá un enlace covalente y compartirían los electrones de valencia. Entonces, mirando acá, tenemos el primer concepto de material intrínseco, que se refiere a la pureza de los materiales. Entonces, el silicio, obviamente usted no lo va a encontrar puro, puro en la naturaleza, tiene que usted extraerlo allá de la arena eh, y hacerle pues varios procesos térmicos, físicos, químicos para obtener el silicio de la forma más pura posible. Acá estamos imaginando que pues ya es un silicio puro. Cuando está en estado puro, pues es lo que nosotros llamamos un material intrínseco. Entonces ustedes pueden ver acá que todos los átomos son de silicio y entre ellos comparten un electrón. Entonces ahí en la figura pasada habíamos visto que el átomo tiene 4 electrones de valencia. Entonces acá están los 4. Pero esos electrones de valencia van a estar ligados al átomo vecino. Y este enlace se llama enlace covalente. ¿Por qué? Porque todos están aportando el mismo número de electrones. Entonces, como pueden ver, es una estructura cristalina, es una estructura muy bien formada y esa es una de las propiedades buenas que tiene el silicio. Acá tenemos el enlace covalente del arsenuro de galio. Como pueden ver, ya todos los elementos no son de galio ni de arsenuro, sino que están combinados. Entonces, lo que les estaba diciendo acá, el arsenuro tiene 5 y el galio tiene 3. Pero ustedes ven que forman una estructura cristalina en donde hay unos electrones que comparten con el átomo vecino, formando pues una configuración conveniente para el tema de la conducción eléctrica. Acá nos hablan de este número de portadores. Los vamos a llamar a estos electrones que tienen la capacidad de moverse de átomo en átomo. A eso lo vamos a llamar portadores intrínsecos. Entonces acá nos hablan que por centímetro cúbico van a tener un número de esos electrones o de esos portadores. Entonces el que más tiene por centímetro cúbico va a ser el arsenuro de galio. Tiene el orden de 10 a la 6, es decir, megas, hablando de megas. El silicio pues es el que le sigue y el germanio. No, les estoy dando ahí la información al revés. El que menos tiene es el que más tiene es el germanio, le sigue el silicio y ahí sí le sigue el arsenuro de galio, porque este es 10 a la 13. Entonces tiene mayor concentración de portadores libres, es decir, de electrones que van a cumplir la función de transportar la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Acá nos hablan de un factor que se llama factor de movilidad relativa. Esto quiere decir que no por tener más o por tener menos va a facilitar la conducción. Entonces acá nos hablan de la facilidad de movilidad, de moverse esas cargas libres. Entonces, por ejemplo, acá el silicio, mirando el silicio. El silicio tiene un factor de 1500. Entonces, acá de qué nos habla. 1500 ¿qué? Centímetros cuadrados. Nos hablan de una tensión
y nos hablan de tiempo. Pero lo vamos a entender básicamente en palabras sencillas, como la facilidad que tienen esos electrones para moverse. Entonces, ¿cuál es el que mejor se puede mover? El galio, a pesar de tener menos portadores, va a tener esos portadores tienen la facilidad de moverse más rápidamente. Entonces, trayéndolo a la vida real, si usted va a fabricar, por ejemplo, un computador, eh, un- una, una RAM para un computador, si usted la fabrica con arsenuro de galio, ese, ese, ese computador va a ser 5 veces más rápido que si lo construye con una oblea de silicio. Obviamente, hacer esta fabricación es muchísimo más costoso por varios motivos, porque el galio es más escaso que el silicio y el arsenuro es tóxico. Entonces son cositas que hay que entender, que hay que tener en cuenta, unas por otras. Si usted necesita algo, pues, que funcione súper veloz, pues se lo construya, pero pues tiene que pagar determinado dinero. Todo tiene un costo. Acá nos hablan de los niveles de energía, lo que estábamos hablando ahí anteriormente. Entonces, los niveles de energía van desde el núcleo hasta la superficie y hay pues diferentes capas. Acá, por ejemplo, la última capa sería eh, el nivel de valencia. Entonces viene por niveles de energía desde el núcleo. Entonces acá analizando lo que estamos diciendo de los aislantes y semiconductores, entonces tenemos acá el aislante. El aislante pues va a tener su banda de valencia y para pasar a la siguiente banda, que sería la banda de conducción, hay que imprimirle una energía. ¿Cuánta energía? 5 electronvolts. Por ejemplo, en un semiconductor, ¿cuánta energía yo tendría que imprimirle a un electrón para que pase a la banda de conducción? Pues menos electronvolts. Si es el germanio, 0.67. Si es el silicio, 1.1. Si es el arsenuro de galio, 1.43. ¿Sí ve? Acá era 5 y acá ya es la quinta parte. Menos energía necesita para saltar de las bandas inferiores a las bandas superiores. Esto, pues en palabras sencillas, es que es más fácil hacer conducir electricidad a un semiconductor imprimiéndole menos energía. La energía, ¿cómo la medimos nosotros? A estas escalas atómicas la medimos en electronvolts. Si la vamos a medir en escalas más grandes, pues la medimos es en qué? En kilovatios horas. Si la vamos a medir en energías eh, ya ni tan grande ni tan pequeña, la medimos en calorías, por ejemplo, o en joules, cuando estamos hablando de motores. Entonces, todos estos conceptos para que los vayan teniendo ahí en mente. En los conductores, pues obviamente la energía ya es muy poquita la que usted tiene que imprimirle, porque la banda de valencia está muy cerca de la banda de conducción. Acá, pues, datos curiosos de los elementos, por ejemplo, el silicio. El silicio, pues, es el elemento más utilizado por el tema de la abundancia. El silicio principalmente se encuentra en los desiertos, en la arena. Entonces, aunque no es tan fácil sacarlo, tan económico fabricarlo en su forma pura, pues tiene la ventaja que es muy abundante. Entonces acá tenemos el Silicon Valley en Estados Unidos, en la costa oeste, y acá pues es donde quedan todas las compañías que se dedican a la fabricación de semiconductores. ¿Cuáles son esas compañías? Intel, investigaciones también de Google, de Facebook, de Apple, todas esas compañías están ahí en Silicon Valley. ¿Sí, Neider? El germanio, por ejemplo. El germanio fue descubierto en 1886
por el químico alemán Clemens Winkler. Winkler identificó este elemento mientras analizaba un mineral poco común llamado argirodita, encontrando en una mina de Freiberg, Alemania. Este descubrimiento fue significativo porque confirmaba la predicción de Dmitri Mendeleev sobre un elemento que había llamado Eka silicio en su tabla periódica. Entonces, vea, esta gente tan pila, tan fuera de lo común, que pues van más allá, predijo que tenía que haber un elemento muy parecido al silicio. Y preciso van y lo encontraron. ¿Cuándo? En 1886. Entonces, cositas ahí curiosas. Ir a predecir que existe un elemento, eso ya es otro nivel. El arsenurio de galio, pues acá la característica, la curiosidad es que eh, es de alto costo en comparación con el silicio por el tema pues que no es tan abundante. Sabemos que los materiales escasos pues son costosos. Y el arsenurio pues tiene la desventaja, perdón, el arsénico tiene la desventaja que es tóxico. Entonces la fabricación de esto es buena, pues el elemento va a quedar bien formado. Vimos ahí que tiene la ventaja de la velocidad, pero por el tema del precio ya no es tan utilizado. Listo, no sé si hay alguna duda acerca de los materiales intrínsecos. Sí, Alex. Profe, con las buenas noches, Buenas compañeros. noches. Ese silicio se utiliza normalmente en paneles solares, pero la explotación del silicio es muy mala para la persona porque genera polvo y la inhalación de ese polvo da silicosis. Entonces es bastante desagradable para las personas, pues la inhalación prolongada de ese polvito genera esa enfermedad. Gracias. Listo, Alexander. Eh, Acá, como siempre, pues yo les metí datos curiosos. Acá, por ejemplo, el de este que predijeron. Acá que este es nocivo que es tóxico. Acá la parte económica. Entonces, ¿cuál es la idea también? Como esto es tan amplio, cuando uno se pone a estudiar cualquier cosa, pues usted ve que tiene mucha ramificación. Entonces, si a usted le interesan estos temas de la electricidad, pues puede observar que es muy amplio el panorama. Usted se puede ir por lo técnico, por lo económico, por la parte ambiental, por la parte de la salud de las personas, por la parte de la economía de la fabricación. Entonces tiene muchas cosas y pues esa es la idea de estos cursos. La idea de estos cursos es que ustedes eh, miren qué es lo que más les gusta y pues ustedes de una manera autónoma vayan y lo investiguen. Listo, Alexander, gracias por la intervención. Con gusto, profe. Vamos a mirar ahora los materiales extrínsecos. ¿Cuáles son los materiales extrínsecos? Son aquellos que ya no están en forma pura, que son modificados de manera intencional para acomodarlos a las necesidades que yo tenga. Entonces dice, los materiales extrínsecos son aquellos en los que sus propiedades eléctricas, magnéticas o mecánicas se modifican mediante la introducción de agentes externos, como campos eléctricos o magnéticos, o mediante el dopaje. Esta palabra pues es bastante utilizada en la parte electrónica, de sus estructuras con impurezas. Este proceso le permite adquirir características especiales para aplicaciones tecnológicas. Entonces, tenemos varias modificaciones. Podemos convertir un material intrínseco en un material extrínseco de tipo N o de tipo P. Entonces vamos a mirar cómo convertimos a tipo N. Los de tipo N se forman agregando un número predeterminado de átomos de impureza a una base de silicio. Un material tipo N se crea introduciendo elementos de impureza que contienen 5 electrones de valencia, o sea, son pentavalentes. ¿Cuáles son esos elementos más utilizados? El antimonio, el arsénico y el fósforo. Obviamente todos los días hay gente investigando nuevos elementos y nuevos compuestos, pero estos pues son los clásicos. Entonces el efecto de tales elementos de impurezas se indica en la siguiente figura.
Entonces tenemos la base, que son el silicio, vea, tenemos acá todo de silicio, pero tenemos una impureza de antimonio. Tenemos acá el antimonio. El antimonio pues es pentavalente. Pentavalente quiere decir que tiene 5 electrones. Entonces tiene uno, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 electrones, va a sobrar uno, porque los otros 4 van a hacer el enlace covalente, como lo vimos anteriormente. Entonces esta parte va a quedar bien formada, la estructura cristalina, pero va a sobrar eh, un electrón. Entonces ese electrón va a hacer que toda esta estructura quede cargada negativamente. ¿Por qué? Porque van a haber más electrones que protones. Entonces, por eso lo llamamos tipo N. Esta N se refiere a la parte negativa. Si nosotros hiciéramos pues una inspección más detallada, vemos que pues el elemento está neutro. ¿Por qué está neutro? Porque igual, si está el electrón sobrando, entre comillas, pues no sobra porque acá igual en este átomo tienen que estar los 5 protones, porque todos los elementos pues están neutros. Entonces tiene que estar neutro. Lo que pasa cuando se refiere a que queda el electrón libre es que ya tiene más libertad de moverse. Entonces cuando usted venga y lo someta a temperatura o a un campo eléctrico, este electrón se va a mover de manera más sencilla que los electrones que están en la estructura cristalina, porque están más ligados a, a los núcleos de los átomos. Entonces este electrón va a quedar más libre, es un electrón libre. Entonces este es el de tipo N. Entonces acá vuelven y nos explican eh, cómo pasar de banda a banda, pues va a ser más sencillo, va a requerir menos energía, porque el electrón, pues ya como estamos diciendo, no está en esa estructura cristalina. Sí, Raúl, Profe, buenas noches. Una buenas noches. preguntita, o sea, que tipo N es porque queda un electrón libre. Sí, señor. Ok, gracias, profe. Acá este modelo, pues es bastante simplificado. No quiere decir que sea solo uno. Acá es uno, pero, o sea, obviamente esto es microscópico. Son muchos, ¿no? Son millones. Estamos hablando de millones de electrones que quedan libres. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Es que ahora está muy Se le cortó pues la con todo lo comunicación. que dicen que monocristalino, no sé qué tipo N, Sí, ¿cierto? señor. Y después, sí, gracias, profe. Esto también se utiliza mucho en los paneles solares, ¿cierto? Sí, profe, ok, sí. Listo. Ahora los de tipo P los vamos a dopar o los vamos a modificar con boro, con galio y con indio. ¿Cuáles son las propiedades de estos elementos? Que solamente tienen 3 electrones de valencia, a diferencia de los otros que tienen de a 5. Entonces acá el boro es utilizado para eh, conformar la estructura eh, cristalina, donde ya no va a sobrar el electrón, sino al contrario, va a faltar uno. Entonces el boro, al tener solamente 3 electrones, pues va a faltar uno acá para formar la estructura cristalina y para formar el enlace covalente. Entonces, ¿cómo va a quedar este? Tipo P, positivo, porque hace falta un electrón. El electrón, como es de carga negativa, hace que toda esta estructura quede desbalanceada. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que llamamos un vacío o una carga positiva o una carga, perdón, o un hueco. Se habla mucho de hueco. Cuando hablamos de esta teoría, siempre hemos hablado de huecos, porque es pues bastante intuitivo que ahí falta algo, que hay un hueco ahí. Entonces este material es de tipo P.
Entonces, ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo es el flujo de electrones eh, relacionado con el flujo de los huecos? Entonces, vamos a suponer que esta parte de acá es un hueco. Entonces, este electrón, si se mueve para acá, ¿qué va a dejar en esta posición? Pues un hueco, ¿cierto? Ahora vamos a suponer que en ese hueco fue ocupado por este electrón de acá. Entonces va de esta forma, pasando así. Entonces vemos que el flujo de electrones es hacia la derecha, pero el flujo de huecos ¿hacia dónde sería? Hacia la izquierda, hacia el otro lado. Entonces acá nos dicen precisamente eso, vea, flujo de huecos es hacia la izquierda y el flujo de electrones es hacia la derecha, porque cada vez que se mueve un electrón va dejando un hueco y ese hueco pues se va moviendo hacia la izquierda, porque es la dirección contraria a la que van los electrones. Yo les voy a compartir igual el libro de donde saqué toda esta información para que los que estén interesados pues vayan y lo miren más detalladamente. Entonces acá nos hablan de los portadores mayoritarios y minoritarios. Eh, entonces tenemos ya el tipo N y el tipo P. En el tipo N pues vamos a tener muchas cargas negativas, que son estos de acá. Entonces a esos son los que nosotros llamamos portadores mayoritarios. Los iones donadores son pues aquellas, el dopaje, es decir, el elemento extraño, porque tenemos acá que esto es de silicio y lo dopamos con N. Con, ¿Cómo lo dopamos con el N? Pues acá nos devolvemos y ven antimonio, arsénico y fósforo. Entonces estos iones precisamente son de eso, de arsénico o de fósforo, que son los más utilizados. Entonces esta ya está, ya está dopado. em, Y pues cada una de estas partículas pues tienen acá su nombre. Portadores mayoritarios, portador minoritario, refiriéndose a em, el elemento que predomina. Entonces acá, como es tipo N, tenemos muchos electrones. En el tipo P, ¿qué va a haber? Pues muchos huecos. Entonces todas estas signos de más están representando los huecos que em, existen debido pues a los elementos que vimos acá, de boro, por ejemplo. Entonces estos iones que estamos diciendo que son iones aceptores, pues precisamente son esos, los iones de boro. ¿Listo? Cuando hablamos de ion, estamos hablando es de un elemento que perdió su equilibrio eléctrico. Entonces el átomo está estable y cuando gana o pierde un electrón, se convierte en un ion. Si pierde un electrón, nosotros lo llamamos anión. Y si lo gana, se convierte en un catión. Por eso hablamos también del cátodo y el ánodo. De ahí viene eh, todo este lenguaje técnico. Listo, entonces tomémonos un descanso. Faltan 5 para las 9. Veámonos a las 9:05 y terminamos de hablar de esta presentación y aclaramos las dudas si hay alguna de ellas. Gracias. Listo, ya nos vemos. Listo, entonces vamos a ver ahora cómo interactúan estos dos componentes N y P para conformar pues el primer elemento, el elemento más básico, que es el diodo, diodo semiconductor.
Entonces, leyendo acá textualmente nos dice, ahora que los materiales tanto tipo N como tipo P están disponibles, podemos construir nuestro primer dispositivo electrónico de estado sólido. El diodo semiconductor, con aplicaciones demasiado numerosas de mencionar, y se crean pues uniendo un material tipo N a un material tipo P. Nada más que eso. Solo la unión de material con un portador mayoritario de electrones a uno con portador mayoritario de huecos. La simplicidad básica de su construcción refuerza la importancia del desarrollo de esta área en estado sólido. Entonces vamos a ver más o menos cómo es que funciona esto. Entonces tenemos acá el tipo P y el tipo N. ¿Qué va a suceder ahí? Como el tipo el tipo P, perdón, tiene exceso de cargas positivas y el tipo N pues tiene exceso de cargas negativas. em, Estas cargas pues van a interactuar entre sí y se van en la frontera, en esa unión, pues se va a formar una región que nosotros llamamos región de agotamiento o región de empobrecimiento. Diferente en algunos textos, pero es el mismo concepto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que las cargas positivas eh, de la región negativa, las poquitas que hay, se van a esa frontera y lo mismo pasa en el tipo N. Estas cargas negativas van a ser atraídas y pues van a formar esta configuración que estamos viendo ahí, positivo con negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a existir acá un campo eléctrico producido por esa acumulación de cargas en esa región de agotamiento. Eso es lo que sucede cuando nosotros unimos esas dos componentes, el componente P con el componente N. Acá, ¿qué nos está diciendo? Solamente eso, que los unimos y no estamos aplicando ninguna tensión, nada. Esto está totalmente aislado. Entonces no está polarizado con nada, no tiene ninguna eh, fuente de energía externa. Ahora sí lo vamos a energizar, vamos a poner acá una pila y ¿qué va a suceder? Pues va a suceder dos cosas. Yo la pila la puedo poner, la parte positiva de la pila la puedo poner en la parte positiva, en la parte negativa, perdón, o sea, en la parte N, y la parte negativa la puedo poner en la parte P. A esta polarización se le llama polarización inversa. Entonces, conecto menos con más y menos con más acá a la pila. Ya vamos a ver esto en un ejemplo más sencillo. Más sencillo me refiero para entenderlo. Acá pues lo estamos analizando de una manera estrictamente electrónica, estrictamente eh, de cómo están ocurriendo estos fenómenos químicos y físicos. Entonces, ¿qué pasó con esta región de empobrecimiento? Pues aumentó, o sea, se taponó ese diodo. Este campo eléctrico ahora es muy grande. Ya las cargas negativas no van a ser capaces de llegar al otro extremo. Ya vamos a ver un video, vamos a entender estos conceptos más fácilmente. Y ahora tenemos la condición en polarización indirecta, es decir, más con más y menos con menos. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora sí vas a ver una conducción de la corriente eléctrica. Va a fluir la corriente eléctrica por el circuito. Entonces acá em, tenemos, como lo representamos ya en la teoría de circuitos, cómo la corriente fluye por la parte positiva a la parte negativa. Listo, entonces vamos a redondear estas ideas mirando este corto video, que pues obviamente es más explícito de lo que estamos hablando ahí. ¿Me confirman porfa el audio y que lo estén viendo? Perfecto, profe. Listo, gracias.
Listo, no sé si tengan alguna duda acerca del video, si quedó más o menos entendido cómo es el funcionamiento. Esto obviamente pues toca revisarlo varias veces. No es tan sencillo de comprender a la primera, pues hay mucho material ahí en internet para que ustedes lo puedan eh, revisar posteriormente. Listo, miremos acá entonces cómo sería la curva de un diodo normal. Entonces tenemos acá las dos posibilidades. Ahí nos hablaban de dos posibilidades, conectarlo en directa o conectarlo en inversa. Cuando yo lo conecto en directa, ¿qué va a suceder? Que esta es una curva de tensión contra corriente. Entonces, a medida que yo aumente la tensión, entonces estoy acá en 0 voltios. Llego a 0,3 voltios, no pasa nada. Cuando me empiezo a acercar a, a un voltio, acá, a medida que voy llegando a un voltio, pues ya empieza a haber corriente. Poquita acá, poquita corriente. 1 miliamperio, acá está en miliamperios. Cuando está en 0,7, 4 miliamperios. Y ya acá antes de llegar a un voltio, pues ya la corriente se dispara abruptamente. ¿Ya? Entonces esto es un cambio abrupto. ¿Por qué se demora acá? Se demora por lo que estamos viendo acá en esta parte del video, que hay una barrera, acá vea, hay una barrera que hay que vencer para que los electrones pasen de un lado al otro. Hay que vencer esta barrera, hay que vencer ese campo eléctrico que existe ahí. Ahí hay un campo eléctrico, vea. Estas flechas me dicen que eso es un campo eléctrico, entonces hay que vencer esa barrera entre los 0 y los 0,7 voltios cuando estamos hablando del silicio. Esto va a cambiar de acuerdo pues al material. Y la otra posibilidad es conectarlo en inversa. Cuando yo lo conecto en inversa, ¿qué va a pasar? Que no va a haber corriente o va a ser una corriente muy pequeña. Si esta escala es de miliamperios, acá estamos hablando de picoamperios, o sea, una corriente muchísimo más pequeña. Entonces esto es lo que llamamos la curva característica del diodo y este pues es la curva de un diodo de silicio. Obviamente pues esto cambia de acuerdo al material. Tenemos acá la del germanio, la del silicio y la del arsénico de galio. Entonces la del silicio está en 0,7 voltios, la del germanio está en 0,3 voltios y la del arsénico de galio está en 1,2 voltios. Acá pues está la tabla explícita de esos valores 0,3, 0,7 y 1,2. El más utilizado, lo que más vamos a utilizar acá es el de silicio, el valor de 0,7, 0,7 voltios. Acá pues ya tenemos la anotación del diodo, el símbolo más utilizado es este de acá, es el que vamos a trabajar. Acá pues hay otras notaciones. Y pues acá tenemos también diferentes tipos de diodos. Que vamos a utilizar es este pequeño. Obviamente pues como toda esta tecnología es tan amplia, pues hay muchísimas aplicaciones. No solamente en baja potencia, sino también en la electrónica de potencia. Em, si ustedes se acuerdan en el curso pasado, pues hablamos de las protecciones, hablamos de los relés. Entonces los relés básicamente son esto. Están construidos de todo este tipo de elementos, de diodos de potencia, porque necesitan soportar bastantes cantidades de energía, tanto en tensión como en corriente. Entonces sí es importante
entender cómo es el funcionamiento, porque pues va a aplicar para todo. Obviamente pues tienen sus particularidades, pero el concepto básico es el mismo. Acá nos habla de cómo probar un diodo con un ohmmetro. Entonces ya lo vamos a hacer acá en el Tinkercad. Listo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta acerca del video, acerca acá de los diodos, de la curva característica. Esto, como les digo, pues toca ir a revisarlo con detalle. No es algo así que uno pueda entender en pocos minutos. Entonces vamos a mirar ahora el Tinkercad. Les voy a compartir acá la pantalla completa y vamos a hacer un ejercicio pues muy sencillo para mirar, para complementar todo lo que está ahí en la diapositiva. Listo, me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla completa. Sí, señor, esto está viendo la pantalla. Listo, gracias. Entonces, ya la mayoría pues tenemos tenemos la cuenta creada acá en Tinkercad. Para los que no, entonces les voy a compartir acá rápidamente el enlace. Les voy a compartir acá por el chat, y se los voy a compartir acá también por el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la idea? Que creen la cuenta. ¿Cómo se crea la cuenta? Usted simplemente viene acá donde dice registrarse, le va a salir este formulario, le va a dar acá donde dice crear una cuenta personal. Esto lo va a omitir donde dice en la escuela, ni como profesor ni como estudiante, sino lo va a utilizar como cuenta personal. Usted le da clic ahí, le va a salir un formulario donde le va a pedir el nombre y el correo electrónico y una contraseña. Usted llena eso. Una vez que haga eso, pues ya puede ingresar y le va a salir esta interfaz. En esta interfaz, sí, Alfonso. En esta interfaz, pues hay varias herramientas. A nosotros nos va a interesar la parte de circuitos eléctricos o electrónicos. También hay cosas para diseño 3D, y para los que les guste la parte de la programación, también hay bloques de código. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de los circuitos. Entonces vamos a analizar acá rápidamente de qué se trata el tema de lo que nos estaba diciendo acá en la presentación. Cómo medir el diodo eh, a través de un ómetro. Entonces acá lo que nos está diciendo es que cuando lo conectamos al positivo, es decir, el rojo al positivo y el negro al negativo, tenemos que tener una resistencia relativamente baja. Y cuando lo conectamos lo contrario, es decir, el negro con el negativo y el rojo con el positivo, la resistencia tiene que ser una resistencia alta. Entonces vamos a probar eso. Entonces ustedes vienen acá, buscan el diodo. Después vamos a mirar cómo es que funciona el diodo Zener. Por el momento vamos a mirar el más básico. Entonces tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. Entonces, ¿el cátodo es positivo o es negativo? Pregunta conceptual. Positivo, profe. ¿Cátodo es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Negativo. Listo, el cátodo es negativo. Negativo. Ajá, entonces va a estar marcado, mire. Esta parte gris
en la vida real, usted la va a tomar como negativo. Obviamente, pues acá me dice, es el cátodo, pero usted tiene que asociar el cátodo con lo negativo. Cátodo es negativo y ánodo es positivo. Mirando acá la presentación, entonces me dice, conecte el ómetro, la parte positiva, a la parte positiva. Y la resistencia que usted va a leer tiene que ser una resistencia muy baja. Entonces poniendo acá el multímetro, ya lo voy a introducir. Entonces, rojo con positivo, es decir, rojo con el positivo. Cambiemos de color acá. Rojo con el positivo. Y el negro con el negativo. ¿Sí? Ahí está bien, ¿cierto? Rojo al positivo, negro al negativo. Ahí está. Lo ponemos en función de resistencia, vea, para los que no han manejado el programa. Muy fácil, es intuitivo. Les va a salir acá las funciones que tiene. Entonces va a medir corriente, tensión y resistencia. Vamos a ponerlo en la función de resistencia. Ahí quedó. Iniciamos la simulación y comprobamos lo que dice acá la teoría. Una resistencia relativamente baja. Acá nos da una resistencia de 0. Listo. Ahora hagamos lo contrario. Vamos a conectarlo a la inversa, es decir, el rojo en el negativo. Y el negro en el positivo. Entonces el negro va al ánodo, que es positivo, y el rojo va al negativo del diodo, es decir, al cátodo. Y la resistencia tiene que ser relativamente alta, es lo que nos dice ahí relativamente alta. Nos está hablando del orden de los mega ohmios. Entonces ahí comprobamos varias cosas. Comprobamos que obviamente esta teoría no puede fallar, pero lo más importante es notar acá que el software pues es bastante detallado, tiene sus cositas, sus fallas obviamente, pero pues también tiene sus virtudes. Una de ellas es tomar en cuenta estas pequeñas cosas, que va a simular muy bien como si estuviéramos en un laboratorio. Entonces en el laboratorio usted, antes de empezar a conectar cosas, empezar a hacer su circuito, pues usted tiene que mirar que los elementos estén buenos. ¿Cómo mira usted que el diodo esté bueno? Ya lo vimos, ya lo aprendimos hoy. Va y lo revisa con el multímetro en función de resistencia. Listo, Manuel, gracias. Ahí Manuel nos compartió una imagen más bonita que lo que estoy haciendo yo acá. Listo, ahora vamos a hacer pues un circuito pues un poquito más complejo. Vamos de menos a más. Sí, Alfonso. Raúl. Profe, ¿en la función de continuidad también se podría ensayar el diodo o no? O sea, no en la de resistencia, sino en la de continuidad en el multímetro. No. En continuidad, solamente cómo transitaría cómo funciona en continuidad. O sea, funcionaría en una sola dirección, en la otra. Exactamente, a eso no. iba, en una sola dirección. Ah, ya, sí, o sea que de todas maneras. Gracias, profe. No, pero sí tiene razón usted, porque vea, si viene y pone usted en continuidad y si le funciona en polarizado en directa, está bien. Y si lo conecta de manera contraria, debería no pitar, ¿cierto? Si el diodo está bueno. Sí, usted lo puede sacar esa conclusión. Ok. Tiene razón, sí, claro. Con continuidad también, porque si usted viene y lo conecta ahí, tiene que marcarle en una dirección y en la otra no. Si le marcan ambas direcciones, ¿qué quiere decir?
Que estaría dañado porque deja para devolver la corriente, ¿cierto? Exactamente. Esa es una conclusión. No sé si los compañeros también llegaron a la misma conclusión. Sí, señor. Listo, Sí, bien. profe, sí, Sí, señor. profesor, está bien. Listo, bien. Entonces vamos a mirar Profe, usted, no, señor. profe. Yo creería que no, profe, ¿Por qué, Henry? porque cuando lo colocamos en resistencia le estamos inyectando corriente al diodo, que es lo que hace que ajunte los electrones y haga el puente para seguir la corriente. Y en continuidad no tiene el multímetro, no da la función no pasa corriente, entonces no tiene continuidad. Y si hace la continuidad del pito, es porque el diodo está abierto y está dañado. No, pero en continuidad también el multímetro pasa la corriente. Hace pasar corriente, porque es así como mida la continuidad del circuito. En ambos casos tiene que pasar corriente. Ah, ok. ¿Sí, Alfonso? Listo, entonces miremos acá. Ya pues con estos principios que conocemos, pues ustedes pueden acá hacer diferentes pruebas. A mí se me ocurrió esta de mirar, conectarlo de varias formas, en inversa y en directa, para comprobar lo que estamos hablando. Este pues se lo recomiendo a las personas que pues hasta ahora le están cogiendo el tiro al programa. Ya pues para los que vayan más avanzados, pues acá hay más cosas, un poquito más interesantes. Estamos pues haciendo lo más básico, como conectar acá un bombillo. Y usted pues va y mira a ver qué sucede, qué es lo que está sucediendo ahí. Listo, este bombillo, por ejemplo, ¿cómo está conectado ahí? Varias cosas para hacer como un quiz. Ese circuito está como en paralelo, en serie, Serie. mixto. En Serie. serie, en Listo, serie, en profe. serie. Ya sería imperdonable, ¿no? Está en serie, profesor. Después de 10 cursos de electricidad. Listo, está en serie. ¿Está conectado el diodo en directa o en inversa? En directa, profe. Está ¿Directo, conectado en profe? directa. Es decir, tendría que funcionar el circuito. Entonces vamos a poner. Ah, pero es que acá en vez de la fuente puse fue el multímetro. Ya estoy haciendo locuras acá. Conecté fue el multímetro en lugar de la fuente. Entonces, como les decía, para las personas que de pronto no han manejado el programa es muy intuitivo, muy visual, muy colorido. Si tienen dudas, ahí yo les voy a compartir la grabación y ustedes van y lo terminan de hacer. Listo, entonces ahí comprobamos que tiene que funcionar. ¿Sí o no? Otra prueba sencilla, ¿cuál sería? Hacer esto mismo. Hagámoslo ahí rápidamente. Interrumpir el circuito y agregarle el multímetro. Esa sería una, sí señor. ¿Para medir qué? Para medir la corriente, para medir cómo está fluyendo la energía. Pero acá, pues, como hoy estamos concentrados en el diodo, pues vamos a hacer lo más sencillo. Ahora lo vamos a conectar en inversa. A ver qué pasa. Para comprobar toda la teoría que estábamos leyendo ahí en el libro. Simplemente un ejercicio de comprobación. A mí siempre pues me ha gustado hacer estos ejercicios comprobando la teoría con la práctica. ¿Cuál sería el siguiente paso?
pues ir a un laboratorio y probar todas estas cositas, que es la parte pues más difícil porque pues no contamos con los elementos. Está conectado igual, profe. Hay que cambiar ahí el Sí, profe, hay que positivo al negativo. invertirlo. No, ahí está diferente. Por ahí el diodo está diferente. Ahí Ah, no sí, es pero la el inversa. diodo está diferente. Por el negativo. Ah, sí, señor, está invertido el diodo. Ajá, entonces Invertido, ponemos acá, sí. en este prende y en este no No. prende. Ahí no debería prender. Exacto. Listo. Entonces, tarea, ir a hacer estos montajes, ir a sacar estas conclusiones ustedes mismos. Fácil, sencillo. Con un protoboard. Sí, exactamente. También si quiere, vaya y utilice la protoboard. Ya pues acá la mayoría sabemos cómo se utiliza. Las personas que pues todavía tienen dudas de cómo hacerlo, acá el mismo software le dice cómo funciona. Usted le da acá al elemento y acá tiene un signo de pregunta. Y ahí le dice descripción y le dice cómo funciona. Las placas de prueba, usted se toma el trabajo de leer esto, dice conéctelo, vea cómo se utiliza, le da ejemplos acá, vea. Y pues también hay más información, acá lo remite a unos links de cómo hacer esas conexiones. Entonces, como les decía, aprovechar toda esta información que es gratuita, vea, como si estuviéramos en un laboratorio, como si tuviéramos los elementos. Entonces no hay excusas. Hay que aprovechar las herramientas y sobre todo pues cuando son gratis. Listo. Hagamos pues algo un poquito más elaborado. Dejemos esto un momento acá aparte. Y podríamos hacer el siguiente montaje. Entonces vamos a utilizar mejor un generador de funciones. ¿Qué es un generador de funciones? Ya vamos a mirar. Vamos a poner acá el diodo. Vamos a conectar acá de esta forma. Vamos a poner una resistencia, digamos que sea de 1 kilo ohmio, y vamos a conectarlo. A conectarlo para que conduzca la... Entonces nosotros, como ya hicimos el curso de circuitos polifásicos, pues ya tenemos claro cómo funciona una senoide, cómo funciona la corriente alterna. Entonces acá vamos a practicar eso, vamos a recordar algo de eso. Para las personas que no, pues tampoco es algo tan difícil de entender. Importante es pues tener la curiosidad de ir a investigar. Listo, entonces miremos a ver qué sucedería ahí. Vamos a poner una onda, acá me da varias opciones, de una onda cuadrada, una onda sinusoidal y una onda triangular. Vamos a utilizar pues la más fácil para nosotros, que es la sinusoidal. Acá me dice el desfase, vamos a ponerlo en 0, y me dice cuál es la amplitud. Pongamos una amplitud, por ejemplo, de 10 voltios. La frecuencia, pues pongámosla como si fuera de la red, de 60 Hz. Listo, ahí tenemos. Vamos a iniciar la simulación. ¿Qué está sucediendo ahí? Antes de poner el osciloscopio y mirar. Analicémoslo 30 segundos. ¿Qué está sucediendo ahí? Pongamos el osciloscopio y mejor miremos. Vamos a mirar acá en la fuente. Ahí está conectado en inversa, profe. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, profe, el Sí, diodo profe. está al revés. Está en inversa. Yo veo el positivo al positivo del diodo. Yo lo veo bien. Directo. Miremos a ver cómo está conectado. Vamos acá a ver el positivo, el negativo. Miremos a ver si da alguna señal. Bueno, acá está. Esto tengo que cambiarle el rango. Voy a bajarle el rango de 100 a 5 a ver qué pasa. Listo. Analicemos eso ahí que está sucediendo. Mientras tanto, mientras ustedes lo piensan, voy a poner acá otro osciloscopio. ¿Para qué? Para mirar en la fuente. Para mirar cómo es la señal de la fuente. Listo. Entonces, esto es lo que viene en la fuente. Bueno, ya lo pensaron, ya más o menos vimos qué es lo que está pasando ahí. Profe, pues pienso yo que está presentando, pues la onda se daña, o sea, armónicos o no. Sí, señor, precisamente eso. Entonces, vamos a ver. Esta es la onda original. Es una onda sinusoidal, vea. Es una onda bonita. Entonces, ¿qué pasa? Viene la corriente por acá. Todos sabemos que en la corriente alterna lo que está pasando es que en un momento viene acá por el cable rojo y en otro momento viene por el cable negro. Es decir, la corriente alterna es dependiente del tiempo, depende del tiempo. En un tiempo viene por el rojo y en otro tiempo viene por el negro. Entonces, ¿qué pasa cuando viene por el rojo? Como el diodo está conectado en directa, vea, porque está la parte positiva, vea, es el ánodo, está conectado bien por el ánodo. Entonces viene acá, deja conducir, o sea, esta parte, vea, deja conducir, deja conducir, deja conducir, esta parte de la señal, hace su ciclo normal, llega y se cierra acá. Cuando viene por el otro lado, o sea, por el cable negro, que es esta parte de acá, vea, esta parte de acá abajo de la señal. Cuando viene por el negro, ¿qué pasa? Cuando llega acá, llega el cátodo, está conectado en inversa, ¿sí ve? En un momento viene por el rojo, bien, pero en otro momento viene por el otro lado. Entonces, cuando viene bien por la parte de arriba, estamos bien, que es esta de acá, vea. Bien, pero cuando viene por la parte de abajo, esa parte no la lee, sino que vea, en ese momento la tensión es cero, porque no deja conducir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? Sí, profe, sí. Profe, entonces, ¿qué hay? Sería ¿Un media desfase? onda. Señor, ¿Hay desfases ahí entonces, profe? no, ahí no hay desfase, Sería porque media onda, profe. vea, acá arranca desde el cero y acá también, vea. También veo. Bueno, acá hay el pequeño delay, pero es despreciable. Nos devolvemos
acá en esta parte, vea, porque se demora 0.7 voltios para empezar a cargar. Es ese pequeño desfase ahí. Entonces hay que saber leer también esta curva. Lo que dijo ahí Raúl es totalmente importantísimo. Es algo conceptual que tenemos que tener bien en la cabeza. Esto es una gráfica de tensión contra corriente. Existen cargas lineales y cargas no lineales. Una carga no lineal es todo esto que estamos hablando de electrónica. Todos estos elementos van a tener esta forma de no lineal. Vea, usted puede ver que es una curva. ¿Cuáles son las cargas lineales? Un condensador, una resistencia, un inductor, un motor, todo eso son cargas lineales. ¿Cómo sería la curva tensión corriente de una carga lineal? Pues una línea, sería algo así. Acá una línea del inductor, del capacitor, de la resistencia. Entonces son cargas lineales y cargas no lineales. Las cargas no lineales, ¿qué es lo que generan en la red? Lo que nosotros llamamos los armónicos. ¿Sí, Raúl? Sí, profe, sí, correcto. Listo, bien. Entonces, la invitación a que revisen todo este material, lo revisen nuevamente. Yo sé que esto no es tan sencillo, pero al que le gusta, pues le sabe y tiene que ir a invertirle tiempo a esto. Entonces, ahí, varias herramientas. Les voy a pasar el libro. Ya miramos acá cómo es el tema del Tinkercad, el tema acá del osciloscopio. Ven que es bastante sencillo, bastante gráfico, bastante intuitivo. Entonces, la invitación es para que vayan y revisen la grabación si es necesario y hagan de nuevo este montaje y saquen ustedes sus propias conclusiones. Hay un compañero, dijo la palabra clave también. Esto es un... se me va la palabra. No es corregidor, sino de media onda. Rectificador. Rectificador. El rectificador de media onda. Entonces el diodo está rectificando la señal de media onda, porque vea, es media onda la que rectifica, la onda negativa. La elimina, vea. Se llama rectificador de media onda. Existe el rectificador de onda completa. Entonces en el rectificador de onda completa, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta parte negativa se vuelve positiva. Entonces va a quedar así la onda rectificada, va a quedar así. Así como les estoy marcando en el... Profe, una pregunta. Señor. Si entonces se hace el circuito del yodo en paralelo, ¿afecta algo? Sí, claro. Ustedes lo van a probar. Ustedes van a probar de manera autónoma qué va a pasar si usted pone esto en paralelo. Son pruebas, ensayo y error. A ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, varias tareas. Hacer esto que hicimos hoy, esto mismo. Sacar sus propias conclusiones y tratar de hacer el de onda completa, el rectificador de onda completa. No es para entregar, no es para nada, pero es para que hagamos trabajo autónomo. Profe, ¿cómo sería un puente de diodos? Exactamente. Eso es lo que vamos a mirar la otra clase porque pues ya estamos cortos de tiempo y ya no alcanzamos. Eso se hace con un puente de diodos. Entonces tener la iniciativa de ir a hacerlo autónomamente y la próxima clase pues venimos y lo revisamos y entendemos el funcionamiento. Sí, Alfonso. Samir. Profe, que en la duda, pues poco conozco del tema. A la resistencia, si se le pone corriente negativo y positivo por un lado, ¿no genera corto? No, la resistencia no tiene polaridad. Pero como se le va a usted la inyectar puede al conectar. tiempo, Señor. como
según la imagen, pues se le va a inyectar, a poner corriente positiva a un lado y negativa al otro, o ese es solo por la simulación. No, porque voy a compartir acá nuevamente. Ahí no dice ánodo ni cátodo. Vea, póngale cuidado acá en este. El diodo sí tiene un ánodo que es positivo y el otro tiene un cátodo que es negativo. En la resistencia solamente me da información de qué. De terminal 1 y terminal 2, vea. Terminal 1 y Sí. terminal 2. Usted lo puede conectar acá la resistencia como usted quiera, porque no tiene polaridad. ¿Qué elementos no tienen polaridad? Por ejemplo, esa resistencia. O sea, yo entiendo la parte de la polaridad, me refiero a, digamos, como lleva negativo y positivo, pues hacer el puente no generaría corto, ¿no? La resistencia como tal. ¿El puente dónde? O sea, en la resistencia, si, por ejemplo, una punta negativa y la otra positiva, ¿no generaría un corto? No le entiendo la pregunta. De pronto, profe, generaría la temperatura, porque se calienta porque le ingresa positivo y negativo. A eso me refiero, sí. Ah, ya le entendí. No, lo que pasa es que acá no, esto no es... ¿usted qué entiende por cortocircuito? Para usted, ¿qué es un cortocircuito? No tengo el argumento en el momento. Listo, un cortocircuito es cuando hay resistencia cero. Es decir, si yo quito esta resistencia y quito el diodo y conecto los dos cables, ahí hay un cortocircuito. Pero como estoy poniendo una resistencia y es una resistencia grande, vea, de 1 kiloohmio, entonces va a suceder lo que nos comentó ahí el compañero. Se va a calentar esa resistencia, pero no es un corto. Diferente temperatura a cortocircuito. ¿Listo? Okay. Muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Más preguntas? Sí, Raúl. Profe, o sea que, pues, digamos, con ese diodo se eliminó media onda, digamos. Sí, señor. Media onda. O sea que lo que se haría con un puente de diodo sería cambiar de corriente alterna a corriente directa. Exactamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde? ¿En qué situación hacemos eso? En los cargadores. Exactamente, en el cargador del celular. ¿El cargador de celular qué es? ¿Qué hace el cargador de celular? Es una fuente. ¿Qué es lo primero que hace? Bajar Hace el dos voltaje. procesos. Transforma, ¿no? Bajar el voltaje. Eso. Baja la tensión. ¿De cuánto a cuánto? 110 a 5 voltios más o menos. Exactamente. ¿Cómo hace ese De proceso? AC a DC. ¿Cómo hace ese proceso de transformar de 120 a 10 voltios? O a 5 voltios. Con un Un transformador. transformador. Exacto, con un transformador. Y el siguiente proceso es rectificar. ¿Cómo lo hace? Con esto, vea, con los diodos. Acá faltaría una parte. Ahí nos falta una parte. Tiene que corregir la onda totalmente. Rectificar la onda. Se me da siempre esa palabra, rectificar. Rectificador de media onda y rectificador de onda completa. Listo, entonces buenas conclusiones, buenas conjeturas, ahí vamos bien. De pronto mañana hablamos con las personas nuevas para ver cómo vamos con esto, si de pronto estamos muy perdidos, para ir un poco más despacio, para si hay necesidad de volverlo a repetir, si hay necesidad de hacer un refuerzo de la ley de Ohm, de la ley de Watt. La idea es que tampoco se vayan a aburrir, ¿no? De lo que estamos hablando acá. Si no, pues la idea es todo lo contrario, incentivarlos para eso. ¿Sí, Stephanie? Habla Jonathan Cherry. Profe, Sí, Jonathan. mañana no hay clase. Señor, Mañana no hay clase, ¿cierto? el viernes, perdón, el viernes. Ok. Sí, el viernes. Listo, entonces mañana les comparto temprano esta presentación para que la revisen con calma. Si les queda tiempo, les voy a compartir también el libro. Y nos vemos el viernes. Gracias por la participación y por la asistencia. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas Que estén gracias. bien.
No vamos a correr a lista hoy, profe. Sí, se me había olvidado. Bueno, yo reviso acá esta para no demorarnos más. Yo reviso acá ya la grabación y tomo la asistencia. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, que descansen. Muchas gracias, Profe, profe. Gracias a ustedes. profe, Jonathan Charry está conmigo yo, porque es que se le apagó el teléfono. Sí, listo. Listo. Nos vemos el viernes.